Bueno, es bastante desafiante lo que me propusieron de poder hablar, reflexionar, sobre todo porque estamos hablando de, obviamente, de crisis. A mí me encanta hablar de crisis. En diferentes momentos sabemos que estamos en una situación, indudablemente, de la humanidad bastante compleja. Y por eso yo quisiera primero comenzar haciéndome una pregunta a partir de la provocación que genera el enunciado, ¿no? El tema al que fui invitado a reflexionar, es decir, la crisis que acarrea el sistema. Entiendo que nos invita a pensar, por un lado, sobre el capitalismo y sus propias crisis, o sus crisis intrínsecas, digamos, ¿no? Y por otro lado, el impacto que genera su propia existencia, digamos, fundamentalmente en el entorno planetario y más concretamente a nivel socioambiental. Por lo tanto, nos tenemos que situar en la inherencia de las crisis sistémicas del capitalismo, ¿no? O sea, estaríamos aceptando, por lo tanto, de que el capitalismo está en crisis. Pero, ¿es cierta esta afirmación? ¿Estamos observando actualmente a un capitalismo en crisis? No quiero que me lo respondan ahora, tal vez para luego, ¿no? Pero lo dejo sentado y luego, y por otro lado, si está en crisis el capitalismo, ¿es capaz el capitalismo de superar sus propias crisis o las crisis actuales? Me voy a aventar yo primero, ¿no? Me voy a desafiar con respecto a estas preguntas. Yo diría que desde el punto de vista personal, el capitalismo encarna su propia destrucción. Estoy parafraseando de alguna manera mal a Marx, ¿no? Pero sí, actualmente el sistema hegemónico a nivel mundial no tiene contrapesos o modelos u horizontes de sociedad alternativa. Obviamente que encarnen procesos de liberación, emancipación anticapitalista o no capitalistas, digamos, a nivel global. Podríamos tener entonces capitalismo en sus diversas expresiones, capitalismo por mucho tiempo, es decir, con suficiente capacidad destructiva para eliminar gran parte de los ecosistemas que se consideran en este momento indispensables para la vida humana. O incluso llegar más allá para eliminar poblaciones humanas consideradas, en este caso, desechables desde el punto de vista económico. Entonces, si le creemos a Marx, diremos que el capitalismo crea internamente sus propios enterradores. O sea, es un sistema que está destinado a crear sus propias crisis. En sus estudios, Marx llega a la conclusión que las causas de esas crisis inherentes al capitalismo debieran ser las mismas que la debieran llevar a su destrucción o a su autodestrucción, ¿no? En este sentido, plantea al menos cuatro causas inherentes. Por un lado, plantea la caída del beneficio, es decir, de la ganancia, que todos conocemos que es parte del capitalismo. Por otro lado, las crisis de superproducción, que también es parte inherente del sistema. Un tercer elemento sería la irracionalidad de la producción, ¿no? Es decir, la producción en exceso. Y luego la explotación de la clase obrera. Al menos estos dos puntos finales, es decir, la irracionalidad de la producción y la explotación de la clase obrera, van a tener mucha relevancia a través de la historia, por diversas razones. Para Marx, el capitalismo sufriría de la agudización de los factores autodestructivos, de manera cíclica, ¿no? Todos sabemos que, bueno, en el caso como lo planteaba Marx, está caracterizado, digamos, este proceso cíclico en una actividad, digamos, del capitalismo inicialmente moderado, luego un proceso de desarrollo, prosperidad, luego un periodo de superproducción, ¿verdad? Y finalmente un periodo de crisis y estancamiento con brotes sostenidos de conflictividad eh, por que en el último punto o factor, por ejemplo, que es la explotación de la clase obrera, este, se llega a la incapacidad de los trabajadores o de la clase obrera de poder acceder al consumo que el mismo capitalismo ofrece, digamos, ¿no? Este, Actualmente la clase trabajadora, para suplir, digamos, ese problema de, por un lado, la sobreexplotación de los trabajadores, pero con muy bajos ingresos,
lo suple a través del endeudamiento, ¿no? Ahí aparecen elementos que va colocando el capitalismo para tratar de alguna manera eh, evitar, ¿no? La conflictividad social. Pero sabemos que el endeudamiento arrastra finalmente mayor crisis y conflictividad social en el tiempo, ¿no? Entonces, a modo de resumen por lo que acabo de decir, podríamos decir que en un primer momento el capitalismo eh, está actualmente como un sistema hegemónico a nivel global. No tiene contrapesos. Segundo, que el capitalismo sigue generando condiciones para su propia autodestrucción, ¿ya? Y que efectivamente se encuentra en una fase de crisis estructural de largo aliento, ¿no? Y ya eso lo dijo Marx hace más de 200 años, y se viene manifestando indudablemente el capitalismo en sus distintas fases tiene casi 500 años, pero desde el capitalismo industrial, tal como lo conocemos ahorita, tiene aproximadamente unos 300 años y siempre ha manifestado, digamos, los mismos problemas. Ahora, en relación al capitalismo colonial y neocolonial, hay que decir algunas cosas. Primero que junto con el proceso de imposición y desarrollo industrial asociado obviamente al capitalismo, vimos a través de la historia cómo se impusieron mecanismos de coerción, sujeción o dominación económica a través de lo que se conoce como el periodo colonialista, ¿no? Y más recientemente, es decir, a partir de la posguerra, lo que se conoce como neocolonialismo. En relación a esto, hay dos cosas tal vez importantes. Primero, que lo que caracterizó estos procesos expansivos y penetración capitalista colonialista fue la violencia, ¿no? Un elemento fundamental, con la finalidad de ganar o conquistar territorios y también con la intención de mantener el dominio colonizador en todas sus dimensiones. Por lo tanto, el sustrato fundamental de explotación de los territorios ocupados fue y ha sido, ¿no?, el poder militar, y en algunos casos sin límites y contrapesos. El segundo elemento tiene que ver con el desarrollo capitalista en estos procesos colonizadores implicó adaptarse constantemente a las situaciones que el propio sistema iba generando. Es decir, el capitalismo siempre va a generar nuevas formas de expansión o penetración bajo modalidades que le permitan una dinámica de control, explotación y acumulación. Emerge entonces, como les decía, después de la posguerra, el neocolonialismo, que en esencia no supone el fin del colonialismo histórico, digamos, o en sus formas originarias, o en sus anales industriales desde el punto de vista del capital, sino que supone la adaptación circunstancial del capitalismo a modelos que le permitan, por otras vías, asegurar mercados, materias primas, rutas estratégicas y, por supuesto, la maximización de las ganancias, sin importar, obviamente, las consecuencias humanas ni los impactos ambientales. Entonces, para el capitalismo neocolonialista, ganar el corazón, disputar la razón, justificar la afectación y no hacer sentir la explotación en los explotados, así como mantener la dominación en un escenario de despojo, pobreza y desigualdad generalizada, implica trasladar sus esfuerzos al ámbito de la dominación cultural ideológica, con el fin de alcanzar consentimientos y consensos sociales, que por la vía de las armas y la ocupación violenta territorial no le fueron posibles, ¿no? De esta manera, y después, como les decía, después de más de 300 años de capitalismo industrial, nos encontramos en un punto de expansión capitalista altamente peligroso, pues pareciera que en la actualidad no existen contrapesos o alternativas a la demencial carrera de acaparamiento y sobreexplotación de los llamados recursos productivos, donde desafortunadamente se encuentran los bienes naturales no indispensables para la vida. Estamos entonces en un punto de inflexión o un punto de no retorno para la humanidad. Los recursos que algunos sectores clásicos consideraban infinitos o que simplemente no aparecían en los balances o reflexiones en torno a la autodestrucción capitalista, hoy se sitúan en el centro de la crisis civilizatoria y que ponen al descubierto los límites indudables del consumo humano a partir de esa irracionalidad de la destrucción y la explotación de la naturaleza. Entonces, la irracionalidad de la producción, de lo que nos hablaba Marx, o los procesos de acumulación a partir del despojo, que en algún momento puntualizó en la década de los 70 David Harvey, nos dan pistas importantes para pensar que estamos frente a un sistema que, sin ser ciego, no mira la catástrofe que acumula en sus entrañas.
¿no? Por eso es imperativo, ineludible, reflexionar sobre nuestras propias actuaciones o implicaciones con este modelo de consumo que reproducimos e incluso defendemos cotidianamente. Es que yo diría que el neocolonialismo conquistó nuestros corazones, la mente y el estómago de la gente. Nos alienó en torno a un consumo que escapa a toda lógica de las necesidades fundamentales. Pero además hemos asumido una modernidad occidental como legítima, verdadera o irrenunciable. Y hemos aceptado sus costos, a pesar de la destrucción que supone para los ecosistemas, la biodiversidad o la vida en toda su diversidad. Si nos damos cuenta, hemos asumido la homogenización del pensamiento, de la religiosidad, de la racionalidad, de las relaciones humanas, de la ética, como verdades universales. Es decir, que esa modernidad occidental capitalista, impulsados por los procesos colonizadores durante siglos, han calado culturalmente de una manera profunda en nuestra sociedad. Al punto que hoy aceptamos la destrucción de nuestros propios entornos naturales, fundamentales, como les decía, para la vida, como los costos necesarios para alcanzar una idea de desarrollo, ¿no? Que se sostiene sobre los pilares de un consumo capitalista que nos destruye, nos enferma, nos invisibiliza y nos empuja a la autodestrucción como especie. Es decir, los que realmente estamos amenazados en este momento por ese capitalismo feroz, o como le querramos llamar, somos la especie humana. Somos los seres humanos. Tal vez sería importante puntualizar en qué momento de esa locura capitalista neocolonial nos encontramos. Bueno, estamos en una fase indudablemente extractivista, ¿no? Estamos en esa fase o en la tercera generación del extractivismo, ¿no? La primera y la segunda generación se basaron también en explotación, obviamente, de los recursos naturales o los bienes naturales, sobre todo con equipamientos y tecnología bastante limitada, ¿no? Pero los extractivismos actuales se basan en un tipo de generación de explotación como la mega minería, a cielo abierto, por ejemplo, que requiere de enormes aportes de energía, agua para extraer el recurso, etc. Pero también están y se encuentran en esta tercera generación los monocultivos, ya que requieren de usos de tecnologías, agroquímicos, combustibles, maquinaria, mucha agua y sobre todo tierra, suelos muy fértiles para la producción precisamente de esos monocultivos. En esta fase se está produciendo no solo procesos sostenidos de sobreexplotación de los bienes naturales, sino que también un intensivo proceso de despojo de bienes necesarios para la vida. Un segundito, se me está descargando. A ver. Ya. Aquí decía que se está produciendo un proceso intensivo de despojo de los bienes necesarios para la vida. Aquí la afectación impacta directamente sobre las poblaciones que han protegido y cuidado tal vez históricamente los bosques, los ríos, los suelos, la diversidad de las culturas, por ejemplo. Y ahí hablamos de poblaciones indígenas y campesinas, por ejemplo. Pero también hablamos que este impacto recae sobre poblaciones vulnerables, que dependen de los recursos y bienes que están en los márgenes de las sociedades de consumo. Estamos hablando de las poblaciones pobres y marginadas del sistema mundo, digamos, capitalista a nivel global. Son estas poblaciones las que están resintiendo ese impacto duramente porque sin tener la capacidad o el acceso económico a pagar por estos recursos, necesitan surtirse o usar estos recursos que están en esa marginalidad, digamos, del sistema. Esto nos lleva a pensar en el aumento de la desigualdad, ya no como un fenómeno del capitalismo, sino como una condición real y necesaria del sistema para mantener sus volúmenes de acumulación y reproducción. Algunos datos de la desigualdad mundial, así bien rápido. Decir, por ejemplo, que el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta. El 1%. Y entonces, aquí aparecen, por ejemplo, los Bill Gates, ¿no? Los Carlos Slim, los Mark Zuckerberg, ¿no? Que poseen la misma riqueza que 3.600 millones de seres humanos a nivel mundial. O decir, por ejemplo, que hay 10 empresas en el mundo que obtuvieron una facturación superior a los ingresos públicos de 180 países juntos, ¿no?
Y ahí están, por ejemplo, las compañías que nosotros beneficiamos, por ejemplo, la Apple, ¿no? Microsoft, ExxonMobil, Facebook, ¿no? Que registraron ingresos superiores a 180 países juntos. En este proceso, digamos, en este marco terrible de concentración de la riqueza y desigualdad mundial, avanzamos a pasos agigantados hacia una fase de reconfiguración capitalista a nivel geopolítico, tal vez solo comparado con el periodo de la posguerra, es decir, de la Segunda Guerra Mundial. La diferencia fundamental es que los bloques en disputa no lo están por modelos de sociedades distintos, como lo fue en su momento socialismo versus capitalismo, sino por la disputa de los recursos estratégicos necesarios para la reproducción del mismo sistema hegemónico global. Esta disputa por la hegemonía mundial está reflejada de manera dramática en la disputa militar por aquellas regiones con mayores recursos naturales, como los metales raros y preciosos, los recursos energéticos como el petróleo, el litio, el gas natural, etc., así como también los recursos hídricos. Y es precisamente la reedición de los viejos modelos coloniales de penetración y copamiento militar, caso Siria, Irak, Afganistán, Colombia, la frontera occidental rusa, el mar meridional del Pacífico, etc., es que lo que estamos observando con mayor intensidad y preocupación. Porque es un movimiento paulatino, sistemático, hacia conflagraciones, es decir, hacia conflictos militares de gran envergadura. Con la irrupción de China en la esfera del capitalismo internacional, la humanidad asiste en la actualidad a una reedición de la disputa hegemónica mundial que pudimos ver en la Primera Guerra Mundial. Lo que en el año 1990 se evidenciaba como la imposición de un mundo unipolar de largo aliento a partir de la llamada caída de los socialismos reales y la imposición de un poder centrado en la hegemonía de Estados Unidos y obviamente del capitalismo global, hoy pareciera que el crecimiento y la ampliación sostenida de las economías del sudeste asiático están reconfigurando esa distribución del poder mundial y mermando la supremacía política y económica de Estados Unidos. Un ejemplo es que hace 75 años Estados Unidos generaba el 50% del PIB mundial. En el 2020 solo genera el 24%. China, por su parte, en el año 80 generaba el 3.7% del PIB global, del Producto Interno Bruto. 40 años después, su PIB representa el 16% a nivel planetario. Tan solo en 15 años, China desplazó a Alemania y Japón y se convirtió en la segunda economía mundial después de Estados Unidos. La pandemia, y con esto voy a ir cerrando, la pandemia mundial ha trastocado las proyecciones de crecimiento de todas las principales economías del mundo. Como ya se mencionó, Estados Unidos cae precipitadamente en un proceso recesivo. Pero a pesar de esa crisis occidental, China experimentó en el año 2020 un crecimiento positivo. O sea, todos los demás países estaban en recesión, digamos, con PIB caído, no había movimiento de comercio, etc. Y China tenía un PIB positivo. Y para el año 2021 ya acumula un crecimiento del 18%. Y se prevé que su economía pasará este año del 16 al 18% del PIB mundial, tan solo en un año. Por su parte, el aporte del PIB mundial estadounidense pasará del 24 al 23%, es decir, se va reduciendo. Pero un dato aún más relevante es que China seguirá siendo la primera potencia comercializadora a nivel planetario, con un 13% del total de las exportaciones. Mientras Estados Unidos ocupa muy lejos un 10% de esas exportaciones. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque efectivamente no estamos observando la pelea de dos modelos de sociedades y de economía. Estamos observando el mismo sistema enfrentado por intereses similares. Y ahí es muy relevante lo que pasa y lo que va a pasar en América Latina, en los países, digamos, que entregan y han sido ocupados, ¿no?, económica y militarmente por los países industrializados y que necesitan de sus materias primas para seguir acumulando y expandiéndose en términos de sus propios sistemas. Tengo otros elementos, pero los voy a dejar ahí, que me parecen relevantes y luego los podemos platicar.